Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Como saben, pues estábamos en época de vacaciones, de descanso, y por eso el canal había estado un poquito como quietecito. Pero no se preocupen porque aquí regresa el parche de los lectores. Bienvenidos a este nuevo video donde el día de hoy lo que vamos a hacer es una pequeña explicación sobre la segmentación arbórea de oraciones simples. ¿Qué es todo eso? Pues las oraciones simples son aquellas que solamente tienen un predicado. Podemos tener afirmativas, negativas, dubitativas o exhortativas. Pero aparte de eso, cuando se hace un análisis de esa oración, es importante empezar a mirar cada una de esas palabritas que la conforman, a qué categoría gramatical pertenece. Y en esta ocasión vamos a hacer esa segmentación de esas oraciones usando o identificando solamente los sustantivos, los verbos y los núcleos de cada uno de los sintagmas. ¿Listo? Entonces los invito para que sigan conmigo en este video y repasemos un poquito sobre la segmentación arbórea de oraciones simples. Para este video vamos a hacer uso de unas oraciones que tengo aquí escritas en unas cartulinas. El día está muy soleado. En las mañanas Tomás canta. La pelota está pinchada. Los estudiantes juegan bien. Y por último, la luz entra por mi ventana. También voy a hacer uso de estas letras que tienen un significado muy especial que debemos tener en cuenta en el momento de segmentar una oración. También vamos a hacer uso de estos papelitos que tienen unas letras muy significativas para nosotros y los puse cada uno de un color diferente. El primero de ellos es el color rosado, que me va a señalar el sintagma nominal. Recordemos que el sintagma nominal de una oración es el mismo sujeto, es decir, la persona, el animal, la cosa, el sentimiento de quien estamos hablando en una oración. Y la vamos a señalar con SN. Tenemos también el papel que tiene una S. Esa S significa sustantivo. Y recuerda que el sustantivo es precisamente esa palabra que menciona a ese sujeto, es decir, a esa persona, animal, cosa, sentimiento, lugar del que estamos hablando. Y por último tenemos la letra N, que significa núcleo. Recuerda que el sintagma nominal tiene un núcleo y el núcleo es el mismo sustantivo. ¿Y por qué lo llamamos núcleo? Porque es la palabra más importante de ese sintagma. Es la más importante porque me está nombrando de quién estoy hablando. De color naranja tenemos la SB, B y N. SB significa sintagma verbal. Recuerda lo que se dice de ese sujeto, de ese sintagma nominal. Tenemos la B, que significa verbo, que es la palabra más importante del sintagma verbal porque es lo que me indica lo que está haciendo, es la acción que está haciendo este sujeto. Y tenemos también la N porque, como te lo dije anteriormente, pues el verbo es el núcleo porque es la palabra más importante de todo este sintagma verbal. Y por último tenemos la O porque todo esto me va a formar una oración. Entonces, listos para repasar, ya teniendo las oraciones y teniendo estos papelitos, vamos a hacer entonces las actividades. Vamos a empezar con la primera oración. Los estudiantes juegan bien. ¿De quién estoy hablando en esta oración? Muy bien, de los estudiantes. Entonces voy a empezar por separar mi oración en dos partes. El sujeto y el predicado, es decir, el sintagma nominal del sintagma verbal. ¿De quiénes estoy hablando? De los estudiantes. ¿Y qué es lo que digo de ellos? Que juegan bien. Entonces voy a dividir mi oración de la siguiente manera. Me queda, los estudiantes juegan bien. Cuando yo tengo la oración ya separada y la tengo identificada, donde sé cuál es el sintagma verbal y cuál es el sintagma nominal, empiezo a identificar cada una de las categorías de cada sintagma. Entonces, en el sintagma nominal, lo que yo voy a identificar es el sustantivo. ¿Cuál de estas dos palabras es el sustantivo? Es decir, ¿de quién de estas dos palabras estoy hablando? ¿Estoy hablando de los o estoy hablando de estudiantes? ¿Cuál es el sustantivo ahí? Muy bien, estudiantes. Entonces, de la palabra estudiantes yo saco una flechita y pongo la S porque es un sustantivo.
Luego de eso, digo que hay un núcleo, y el núcleo es la palabra más importante de ese sintagma nominal. Y esa palabra importante es precisamente ese nombre de esa persona, animal, cosa o lugar de la que estamos hablando. En este caso, ¿cuál sería ese núcleo? Los estudiantes. ¿Cuál es el núcleo? Estudiantes, porque esta es la palabrita que me está mencionando de quiénes estoy hablando. Hola Oliver, ¿quieres jugar con nosotros? Y digo que es el núcleo. Y digo que esta parte de la oración se llama un sintagma nominal. Ahora voy al sintagma verbal, al predicado. ¿Cuál es el verbo del predicado? ¿Juegan o bien? Muy bien, el verbo es juegan. Entonces yo saco una linecita, pongo la V o P de verbo y luego de eso voy a identificar el núcleo. Y recordemos que el núcleo es la palabra más importante de este predicado o de este sintagma verbal. Y esa palabra más importante es la acción que está realizando el sujeto. Y esa palabra entonces es juega. Le pongo el núcleo. Y digo que esto hace parte de un sintagma verbal. Y que la unión de un sintagma nominal con un sintagma verbal me forman una oración. Y de esa manera se hace la segmentación de la primera oración. Vamos ahora a hacer la segmentación de otra oración. Oliver nos está ayudando a hacer desorden, pero nos ayuda. Vamos a ver cómo nos va en la siguiente segmentación. La pelota está pinchada. ¿De quién estoy hablando? De la pelota. Muy bien, entonces la pelota es el sujeto o el sintagma nominal. ¿Y qué es lo que digo de la pelota? Que está pinchada. O sea que este es el sintagma verbal. Vamos a dividir nuestra oración. La pelota, que es el sintagma nominal, está pinchada, que es el sintagma verbal. Voy a empezar a hacer ahora la segmentación arbórea. Ya tengo mi sintagma nominal. Al sintagma nominal le voy a buscar el sustantivo, es decir, el nombre de la persona, animal, objeto, lugar o sentimiento del que estoy hablando. ¿De quién estoy hablando acá? Muy bien, pelota. Entonces, pelota es el sustantivo. Y como el sustantivo es la palabra más importante del sintagma nominal, también es el núcleo. Y eso está dentro del sintagma nominal. Ahora voy al sintagma verbal. ¿Cuál es el verbo en está pinchada? El verbo es está. Muy bien. Entonces le voy a poner que es el verbo. Aparte de ser verbo, es la palabra más importante del sintagma verbal. Entonces es el núcleo. Y luego de eso voy a decir que es un sintagma verbal. Y para terminar digo que el sintagma nominal con el sintagma verbal se unen y me forman una oración. Y de esta manera hago la segmentación arbórea de la segunda oración. Vamos ahora con nuestro tercer ejemplo. El día está muy soleado. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién está soleado? El día. Quiere decir que el día es mi sintagma nominal y lo que digo del día es que está muy soleado sería mi sintagma verbal. Entonces lo divido. Sintagma nominal, sintagma verbal. Y hago la misma operación. Busco el sustantivo, la palabra de esa persona, animal, cosa, objeto del que estoy hablando. ¿De quién estoy hablando? Del día. Y digo que día es un sustantivo y que aparte de ser sustantivo es un núcleo, porque es la palabra más importante del sintagma nominal. Y que aparte de que es un núcleo, me forma un sintagma nominal. Y luego busco aquí el verbo. El verbo es está. ¿Cómo está el día? Muy soleado. Entonces digo que es un verbo
que este verbo también es la palabra más importante, que es el núcleo. Y digo aparte de eso que me forma un sintagma verbal. Y que la unión de estos dos me forman una oración. Y de esta manera terminaríamos la segmentación arbórea de nuestra tercera oración. La luz entra por mi ventana. ¿De quién estoy hablando? ¿De la luz o de la ventana? Entonces yo pregunto, ¿quién entra por mi ventana? La luz. Quiere decir que yo estoy hablando de la luz. Hago la separación de mi sintagma verbal con mi sintagma, de mi sintagma nominal con mi sintagma verbal. Y empiezo a mirar. La luz, ¿cuál de estas dos palabras me está nombrando o es el nombre de esa persona, animal, objeto o sentimiento del que yo estoy hablando? Luz. Entonces yo digo que luz es el sujeto, que es la palabra más importante y por eso es un núcleo. Y que aparte de eso están en el sintagma nominal. Luego digo que entra por mi ventana. ¿Cuál es el verbo en entra por mi ventana? La palabra entra. Entrar es la acción, es el verbo. Entonces lo voy a empezar a segmentar. Digo que es un verbo. Luego que es la palabra más importante, es un núcleo y que está dentro de un sintagma verbal. Y que la unión de estos dos me van a formar una oración. Y Oliver está aprendiendo muy bien a segmentar las oraciones. Él nos va a ayudar a segmentarlas también. Va a salir experto en lengua castellana este gato. Y vamos con nuestra última oración. Recuerda que el sintagma nominal, que es el sujeto, no siempre está al inicio de una oración, puede estar en cualquier parte de la oración y ese es el ejemplo que tenemos acá. En las mañanas Tomás canta. ¿De quién estoy hablando? ¿De las mañanas o de Tomás? Entonces yo le pregunto al verbo, ¿quién es el que canta? Tomás. Quiere decir que el sintagma nominal es Tomás. Y las palabras canta en las mañanas hacen parte de nuestro sintagma verbal. Entonces, para hacer esta segmentación, yo solamente dejo esta partecita aquí, separo esto acá y separo acá. Quiere decir que en esta oración decimos que esto es un sintagma verbal, esto con esto, y este es nuestro sintagma nominal, ¿cierto? Y empiezo a hacer la separación. Entonces, comienzo. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién canta? Tomás. Tomás es mi sintagma nominal y la palabra Tomás es ese sustantivo del que yo estoy hablando. Es esa persona de quien yo hablo. Aparte de eso, ese sustantivo es el más importante, es el núcleo y está dentro del sintagma nominal. Y tenemos el verbo. ¿Qué es lo que hace Tomás en las mañanas? Canta. Entonces, este es el verbo. Decimos que es el núcleo porque es la palabra más importante del sintagma verbal y decimos que está dentro de un sintagma verbal. Por lo tanto, si yo uno el sustantivo nominal con el sintagma, si yo uno el sintagma nominal con el sintagma verbal, formo una oración. Y de esta manera ya realizamos toda la segmentación arbórea de las 5 oraciones que teníamos como ejemplo. Espero que te haya quedado un poco más claro todo esto de la segmentación arbórea. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto la dejas ahí en la cajita de los comentarios. Vamos a ir quitando nuestra oración y quitamos la colita de Oliver. Y de esta manera damos por terminado este video de la segmentación arbórea de una oración. Espero que les haya gustado y pues de aquí en adelante tendremos nuevamente muchos videitos y muchos temas más que podemos compartir.
Cualquier duda, cualquier inquietud que tengas, no olvides, puedes dejarla aquí debajito. No olvides darle like al video, suscribirte al canal si no estás suscrito y seguirnos muy pendientes siempre en este canal, que cosas sorprendentes se van subiendo, además porque este año tenemos nuevas secciones y nuevas sorpresas que vienen en camino. Eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar conectados con el parche de los lectores y que tengan un excelente día. Chao.